Tan poderoso como abstracto, su legitimidad está basada en la fuerza y en el sentido de pertenencia. Es representado de múltiples maneras y sus decisiones pueden cambiarte la vida. Por eso, hoy hablaremos sobre el Estado. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El Estado es una ficción jurídica cuyo aparato burocrático posee un conjunto de instituciones que organizan la sociedad y monopolizan la violencia. Administra un territorio definido en el cual existe una nación que lo sostiene con impuestos. Además, tiene la capacidad de externalizar su poder y de internalizar una identidad colectiva. Es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los gobernantes. Léon Duguit, figura notable del pensamiento jurídico francés contemporáneo y autor de El Estado, los gobernantes y los agentes. Existen dos formas de Estado, el unitario y el compuesto. Los estados unitarios son aquellos en los que el poder existe en un solo centro de autoridad, por ejemplo, Colombia, Chile y Perú. Por su parte, los estados compuestos están divididos a su vez en tres: federales, confederados y asociados. Los estados federales son aquellos que poseen regiones que gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna, como, por ejemplo, Estados Unidos. Los estados confederados son aquellos que mantienen su soberanía y comparten instituciones comunes. Un ejemplo sería los cantones suizos. Por último, los estados asociados son aquellos en los que los países se unen bajo instituciones burocráticas específicas sin perder su autonomía estatal. Un ejemplo sería la Unión Europea. También se puede reconocer a un estado por su tipo de gobierno, monárquico, absolutista o una república. Las monarquías pueden ser absolutistas, constitucionales o parlamentarias. Los absolutismos pueden ser totalitarios, tiránicos o dictaduras, que, a su vez, se clasifican en dos: socialistas o fascistas. Por último, las repúblicas pueden ser democráticas, aristocráticas, oligárquicas o estococracias. En última instancia, solo se puede definir al Estado moderno, sociológicamente, partiendo de su medio específico, propio de él así como de toda federación política. Me refiero a la violencia física. Todo esto se basa en la fuerza, dijo Trotsky en Brest Litovsk. Así, en efecto, si solo existiesen estructuras políticas que no aplicasen la fuerza como medio, entonces habría desaparecido el concepto de Estado, dando lugar a lo que solemos llamar anarquía en el sentido estricto de la palabra. Max Weber, La política como vocación. ¿Qué pasaría si te dijera que tu país no existe y que todo lo que deriva de él, incluyendo el Estado, está basado en una construcción social que no tiene otro fundamento más allá que la imaginación colectiva de toda la nación? Los humanos vivimos en una realidad dual, mientras que el resto de los animales vive en una realidad objetiva. Nosotros también vivimos en una realidad objetiva, pero con el paso del tiempo hemos construido sobre ella una segunda capa de realidad imaginada basada en entidades imaginarias como, por ejemplo, los países. Los seres humanos vivimos en comunidades socialmente construidas y de fuerte sentido simbólico. Las banderas, por ejemplo, no son otra cosa que un pedazo de tela con dibujos en él, pero para la población representa todo el país. Lo mismo ocurre con el himno, el escudo, etc. Además, estos símbolos no son estáticos, sino que cambian con el tiempo. Probablemente la bandera y escudo de tu país, de donde sea que me estés viendo, haya cambiado al menos una vez. Y no solo esto, las naciones son territorialmente elásticas. Esto quiere decir que pueden ganar o perder territorio, pero seguir identificándose como parte de lo mismo. Lo que ocurre es que la identidad nacional es dinámica, imaginada y está basada en sentimientos, percepciones y creencias. En ese sentido, es la imaginación colectiva la que legitima la autopercepción de la nación y sus instituciones. Sin embargo, también puede ocurrir que sean los políticos, a través del Estado, los que hagan modificaciones que luego la nación asimile como propias. Esto se debe a que, como la identidad es imaginada, cualquier percepción es igual de válida en la medida en la que sea legitimada por la población. Por ejemplo, si mañana todos los colombianos comenzaran a autopercibirse como jupiterenses, su país se llamaría Júpiter y tendría la misma validez que cuando se llamaba Colombia. Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son imaginadas. Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas.
El Estado juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la sociedad imaginada. Para ello, crea instituciones como, por ejemplo, la educación pública. Cursos como geografía son fundamentales para poder tener una imagen visual del país y los países que lo rodean. Estudiemos historia, pero no cualquier historia. Estudiemos la historia del Estado. Reyes, presidentes, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con la finalidad de fortalecer una identidad común. También nos enseñan símbolos relacionados a la familia con la finalidad de que nos sintamos identificados. Así aparecen frases como los padres de la patria o nuestros hermanos latinoamericanos. Luego vemos todo lo aprendido en los rostros que aparecen en las monedas, en esculturas, estatuas e incluso en los feriados. Así como estos, hay una interminable lista de instituciones que creamos a partir de nuestras sociedades imaginarias. Apuesto que hay alguna otra que se te acaba de venir a la cabeza. No obstante, el problema es que las emociones pueden exacerbarse y convertirse en nacionalismos, los cuales pueden ser extremadamente peligrosos. Una diferenciación fundamental que debemos hacer es entre nación y Estado. Se podría decir que la nación es el pueblo y el Estado son los políticos. Por ello, puede existir una nación sin Estado, pero no un Estado sin nación, pues es la población quien sostiene el aparato burocrático con los impuestos. De hecho, el rol que cumple el Estado dentro de la sociedad está muy relacionado a las convicciones culturales que tenga la mayoría de la población. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno. No. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Esto es algo más que consentimiento o concordia, es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dejara a todos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferáis a él vuestro derecho y autoricéis todos sus actos de la misma manera. Leviatán, Thomas Hobbes. La idea de que existe un pacto social es muy extendida, aunque inexacta, pues los ciudadanos, objetivamente, no han firmado ningún pacto con el Estado. No se podría decir que es implícito, pues ningún contrato se da de esa manera. Además, en el caso de querer salirse, no podrían, pues, como hemos visto, el Estado tiene el monopolio de la violencia y no existe otra alternativa. Cabe hacer la siguiente aclaración. Estado no es lo mismo que país, así que querer dejar el contrato imaginario con el Estado no es lo mismo que querer dejar a tu país. Sin embargo, la idea del contrato social tiene una razón de ser, la seguridad. La teoría dice que los seres humanos rescindimos nuestra libertad a cambio de seguridad y por ello le damos el poder al Estado para que sea él quien nos proteja de nuestros coterráneos y de invasores extranjeros. Sin embargo, aquí es donde aparecen críticas como la teoría predatoria del Estado. La teoría predatoria del Estado, la teoría de que el Estado es una banda organizada de personas que se dedica a quitarle rentas al resto y después contrata a unos intelectuales para que justifiquen lo que ellos hacen, se llama teoría sociológica del Estado. Y se mira el origen del Estado y los Estados básicamente como esa banda de predadores que le dan con un palo en la cabeza al resto para quitar el dinero. Ahora le llamarán provisión eficiente de bienes públicos. No, pues yo, Andrés que lo explica de maravilla, el Estado es eso. No anda con muchas bromas. En su origen fue eso, ahora es más fino, usa medios de hegemonía y de coerción más distintos, etc. Y esto es una teoría sociológica, está en Oppenheimer y está recientemente en Charles Tilly, en un libro que se llama Capital, Coerción y los Estados Europeos. Ahí lo explica muy bien, como el Estado nace de la guerra y el más bruto es el que manda y el que gana la guerra. Ok. La explicación es muy larga y compleja, así que lo explicaremos de la mejor manera que existe, utilizando un video de The Walking Dead. Orden mundial. El nuevo orden es este y es muy, muy simple. Así que aún siendo estúpido, cosa que eres, evidentemente, lo entenderás. Aquí va. Presta atención. Denme sus cosas o los asesino. Soy su jefe ahora. ¿Ustedes tienen algo?
Me lo dan a mí, ese es su trabajo. Pensaste que estaban a salvo. Te entiendo. No están a salvo. De hecho, están mal. Y aún peor si no me dan lo que quiero. Y lo que quiero es la mitad de lo suyo. Y si es demasiado, fabriquen, busquen o roben más. Así es como vivirán ahora. Cuanto más se resistan, más duro será el golpe. Yo no quiero matarlos. Que eso les quede claro desde ahora. Quiero que trabajen para mí. Y no podrán hacerlo estando muertos, ¿no es cierto? Un fenómeno muy curioso que ocurre con el Estado es que suele tener la tendencia a crecer, es decir, el aparato burocrático en cualquiera de sus modalidades, monarquías, absolutismos o repúblicas, crea nuevas instituciones que justifiquen el gasto público. Existen diferencias entre ellas, evidentemente, pero ese sería un tema para otro video. Si quieres que hable más sobre esto, déjamelo en los comentarios. Si la razón primordial es que tengamos seguridad, ¿qué sentido tienen aquellos estados que matan a sus ciudadanos? ¿Está esto también contemplado en el contrato social? ¿Es el Estado la única organización que puede brindar seguridad o existen otras formas? Si la razón es la seguridad, ¿por qué hay estados que inician guerras por conquistas? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Pero, ¿cómo aparecieron los estados modernos? Bueno, esta pregunta sí la podemos contestar, pero para eso vamos a revisar un poco de historia. Los estados modernos aparecieron durante el siglo XV y XVI cuando los reyes europeos institucionalizaron su poder acordando con los señores feudales o conquistándolos. Los reinos independientes desaparecían para darle paso a extensas zonas controladas por estados, y así, poco a poco, los límites entre cada uno comenzaba a delimitarse. Los máximos exponentes de esta época son Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VIII en Inglaterra. Así comenzó el antiguo régimen, que justificaba su poder en Dios. En América, la cosa no era muy distinta. El Estado Inca, por ejemplo, tenía un sistema muy interventor que también se justificaba en un dios. Con la llegada de los europeos el sistema se vuelve más homogéneo en todo Occidente y aparecen los grandes imperios. Mientras tanto, comienza a darse nuevos descubrimientos científicos y, con ello, los valores de la sociedad cambian. Aparece el humanismo, el renacimiento, el capitalismo, la imprenta, revoluciones por aquí, por allá, etcétera, 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 hasta llegar al día de hoy. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a estos estados modernos y que perdura hasta el día de hoy? Bueno, los estados modernos, en cualquiera de sus presentaciones, es decir, monarquías, absolutismos o repúblicas, cuentan con ejército permanente, burocracia, sistema nacional de impuestos, derecho unificado y un mercado unificado. Los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados, el príncipe, Maquiavelo. Existen diferentes visiones sobre lo que es el Estado, y es que la pluralidad de voces es tan amplia que va desde visiones libertarias anárquicas hasta socialistas y fascistas. Sin embargo, si tuviese que dividir estas perspectivas en dos, podría decir que hay quienes consideran que el Estado es algo bueno y otros que consideran que el Estado es algo malo. Entre quienes consideran que es malo, están quienes dicen que es innecesario, otros dicen que es malo pero necesario y otros dicen que es simplemente inevitable. Entre las voces que piensan que es algo bueno, están quienes dicen que es necesario y conveniente. Tanto es así que consideran que el Estado debe ser fortalecido con mayores potestades e ingresos. También están quienes dicen que es bueno, pero solo con poderes limitados para que los políticos no puedan abusar de su poder. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Con cuál de todas estas visiones estás más de acuerdo? Déjamelo en los comentarios. También, si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.